está en compañía de Radio Cabildeo Digital. Enganchamos con las redes. Un saludo cordial a quienes en este momento se suman otra vez a la audiencia de Radio Cabildeo Digital, pero esta vez ya no solo escuchándonos, pero también viéndonos a través del Facebook y otras redes sociales. Una cordial bienvenida para todos ustedes. Bueno, falta poquito para estar frente a las urnas y de manera colectiva tomar la decisión sobre cuál será el rumbo que emprenderá nuestro país. Muchos piensan que a pesar de las declaraciones, Evo Morales podría no reconocer el resultado electoral. No es una suposición vaga y remota, sino que ya lo hizo el 21F, cuando Bolivia le dijo no, y entonces él hizo cualquier maniobra usando el Tribunal Constitucional para revisar la Constitución y declararla inaplicable en el artículo 168, y bueno, se habilitó y todo hace suponer que de ser un resultado adverso a Evo Morales, por ahí Evo Morales no deja el poder. Y yo quiero recordar algunos capítulos de nuestra historia, muy por encimita, pero es bueno recordarlo porque cada vez que alguien no reconoce el resultado electoral, cada vez que algún grupo de interés pisotea la voluntad popular, las consecuencias son terribles. Las consecuencias de inestabilidad, las consecuencias de crisis económica son realmente con unas consecuencias dramáticas para el país y para los ciudadanos que habitamos este país. Recordarle, por ejemplo, que en 1951 se realizó una elección y fue la primera vez que ganó el MNR, encabezado por Víctor Paz Estenssoro. El candidato a vicepresidencia era Siles Zuazo, y ganaron la elección. Bueno, para entonces, para el año 51, y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, el MNR pues eran unos comunistas a los que no se les podía entregar el poder. Eso es lo que pensó el presidente de entonces, Mamerto Urriola Goitia. Entonces, Mamerto Urriola Goitia decidió no respetar la votación popular y decidió desconocer el resultado y anular las elecciones. A eso se conoció como el mamertazo. Es decir, que el propio presidente se da un autogolpe. Pero no se quedó en el poder Mamerto Urriola Goitia, desconoció la elección, desconoció el resultado de la elección, anuló la elección y también él renunció. Y asumió un militar, le entregó el poder a un militar, porque esto fue en concordancia con la cúpula militar, y el comandante de las Fuerzas Armadas era Hugo Ballivián, y entonces le entregó el poder a Hugo Ballivián. Bueno, eso fue el 51. El 52 fue la gran revolución del MNR, y eso es lo que genera el desconocimiento de la voluntad popular. Hubo que hacer una revolución para que el dirigente electo en las urnas asuma el poder. Y ese fue Víctor Paz Estenssoro, quien se había asilado en Buenos Aires, y la revolución triunfante, que además contó con el apoyo y la ayuda de uno de los militares que integraba el triunvirato encabezado por Ballivián, pues triunfante la revolución, milicia al hombro, Juan Lechín organizando a las milicias obreras, retornó Víctor Paz Estenssoro para iniciar 12 años de gobierno movimentista, nacionalización de las minas, reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión
que la rosca minero feudal, que estaba representada por Mamerto Uriola-Goitia, si pensó que con anular la elección iba a impedir el ascenso del MNR, pues se equivocó. ¿Y cómo es que se equivocó? Hubo otro episodio en los 70s dramático, 5 años de turbulencia política que también tiene que ver con el desconocimiento de la voluntad popular. Terminaba la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que por entonces nos pareció larguísima, 7 años, y el 78 el propio Banzer convocó a elecciones y postuló a su delfín, Asbun, para que sea el candidato ganador. Se hizo una elección tan fraudulenta, tan vergonzosamente fraudulenta. Asbun tenía el color ese verde aguado, había muchas casas que se pintaban, se llamaba el verde Asbun por eso, ese verde bien aguado, ¿no?, de muchas fachadas en la ciudad de La Paz. Bueno, eso como anécdota. Lo concreto es que Asbun hizo un fraude tan grande que hasta el propio Banzer tuvo que anular las elecciones, el 78. El 79 se convocaron a nuevas elecciones y por primera vez ganó Hernán Siles Suazo en una alianza con el MIR y el Partido Comunista. A esa alianza se la denominó la UDP. Era la izquierda que ganaba las elecciones el 79. En junio se realizaban las elecciones normalmente y en noviembre Natush Bush dio un golpe de Estado con el MNR de Víctor Paz Estenssoro. Se conoció la masacre de Todos Santos, más de 100 muertos en las calles. En fin, en todo caso, ese golpe no se consolidó. La masacre de Todos Santos, la resistencia del pueblo tumbó a Natush Bush y de tal modo que el 80 se volvió a llamar elecciones. Y el 80 volvió a ganar la UDP con un margen de votación un poquito más grande, 38%, pero no le alcanzaba. Esto se tenía que decidir en el Parlamento. La ley decía eso, que si un partido no ganaba con más del 50%, entonces el Parlamento, fruto de alianzas entre los partidos electos, con representación parlamentaria, en el Parlamento se elegía al presidente entre el primero, el segundo o el tercero. Bueno, y el Parlamento estaba en eso, se había elegido el Parlamento, pero no se podía elegir presidente, había ganado la elección Hernán Siles Suazo. Eso fue en julio la elección, y en julio García Meza dio el golpe de Estado. Tal vez usted ha escuchado que hay siempre alguna conmemoración fruto de este golpe que fue extremadamente cruento. Luis García Meza y Luis Arce Gómez con ambulancias ocuparon la Central Obrera Boliviana, ocuparon Radio Fides, la ametrallaron, mataron a el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Carlos Flores, a otro dirigente Vega, un dirigente minero. Después se instauró un año y medio de represión terrible. El 15 de enero se hizo la masacre a la cúpula dirigencial en la clandestinidad del MIR. Fue una dictadura horrorosa, pero duró año y medio. Después de ese año y medio, cayó la dictadura y fue reemplazada por un triunvirato militar encabezado por Celso Torrelio. Celso Torrelio le entregó el poder luego a Guido Vildoso, que fue el último gobierno militar. Y el 82, 10 de octubre del 82, por eso celebramos 37 años de la democracia, finalmente Guido Vildoso entregó el poder a quien había ganado la elección 2 años antes. El Parlamento se reunió y eligió al ganador del 80, Hernán Siles Suazo, abriendo 37 años consecutivos de democracia. Pero todo esto, toda esa inestabilidad en 5 años,
10 gobiernos, 10 presidentes, 9 gobiernos, 3 golpes de Estado, gobiernos militares, en fin, todo eso a raíz de una elección fraudulenta que fue la del 78. Que si se hacen elecciones limpias y se respeta el voto popular, no hay necesidad ni de golpes, ni de masacre de Todos Santos, ni de muertos, ni de resistencias, ni de barricadas, ni de nada. Evo Morales tiene que decidir si va a respetar las normas democráticas, si va a respetar realmente el resultado de las elecciones o quiere llevar al país a estos desenlaces, ¿verdad? A negarse a entregar el poder, lo que significa que va a gestar una revolución, que va a gestar inestabilidad económica, y cada vez que hay inestabilidad política, también hay crisis económica. La de la UDP fue tremenda, pero fue el inicio de 37 años de estabilidad que esperemos continúen, pero depende de Evo Morales. Me despido de los amigos que nos siguen a través de las redes y seguimos con la transmisión en Radio Cabildeo Digital. Usted está en compañía de Radio Cabildeo Digital.